Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró: primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre Muy buenas tardes, queridos televidentes, les habla Jorge Luis Garay. Hoy es domingo, el falso día de descanso, domingo, día de culto pagano al dios Sol, la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. No fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron el sábado al domingo, ni tampoco fueron los santos apóstoles de Dios, sino el sistema romano papal, queridos amigos. Domingo es el falso día de descanso y adoración a Dios. Sábado es el verdadero día para adorar por los siglos de los siglos al único Dios vivo y eterno que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escrito está en Isaías 66, 22 y 23. Sábado es el verdadero día del Señor, es el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios. Escrito está en Éxodo 28 al 11. Oiga como dice el mandamiento del sábado: el que adulteró el papado, oiga como dice el mandamiento, el cuarto mandamiento dice, de la santa y eterna ley de Dios: acuérdate del día sábado con nombre para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo, no dice el primero, el segundo, ni el tercero, ni el quinto, ni todos los días, dice es el séptimo día, es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado
y lo santificó. Dos cosas hizo el Señor con el sábado: lo bendijo, y dice él que lo que él bendice, nadie puede maldecirlo. Y dice que lo que él santifica o aparta, nadie puede echarlo a tierra. Y el papado lo que hizo fue, queridos amigos, quitar la bendición de Dios del sábado delante de la gente y traer la maldición del culto al Dios Sol en el domingo, queridos amigos. Y lo que hizo el sistema romano fue tirar por allá lo que Dios había apartado para él, lo que él había apartado para él, lo que Dios había apartado para él. El papado lo tiró de una patada, lo echó allí al tarro de la basura, donde le pareció, donde le provocó a él, y puso, queridos amigos, el culto al Dios Sol, la exaltación y la alabanza a los césares, el culto a los ídolos y a los dioses de Roma. Por eso allá fue Roma imperial, queridos amigos, la de los césares. Ahora es Roma papal, la de los papas o sucesores de esos césares, queridos amigos. El Señor no cambia. Escrito está en Malaquías capítulo 3, el versículo 6, dice el Señor: yo, Jehová, no cambio, ni mando a nadie a que cambie lo que es dado de mi palabra. Y escrito está allá en el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 16 y 17, dice el Señor que toda dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, como para que venga ahora un hombre usurpando el nombre de Dios, arrogándose los poderes que Dios no le ha dado, a cambiar todo lo de Dios. Por eso dice el Señor que el domingo es la marca de la bestia, es decir, la marca del imperio papal, porque bestia, ya estábamos estudiando, ayer estudiamos un poquito eso, bestia significa es imperio, el papado es un imperio autoritario, es una dictadura, queridos amigos, en esta tierra, es un poder que trabaja contra Dios, ha trabajado y sigue trabajando. Por eso el Señor, queridos televidentes, nos dice amorosamente, nos invita amorosamente, escrito está en Deuteronomio 5:29, ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Queridos amigos, aquí tenemos nosotros la respuesta a por qué todo y en todo el mundo, todo en todo el mundo anda, queridos amigos, lleno de ¿qué? De maldición, porque la gente ha sido apartada de las cosas de Dios. El Papa le quitó los ojos a la gente del cielo y los puso en la tierra, sobre él, para que lo ensalcen a él, para que lo alaben a él, para que lo besen a él, para que le obedezcan a él. Pero ese es el propósito de lo que quería hacer Satanás. Lo que el diablo no pudo lograr en el cielo, ahora lo está logrando con su vicario, con su representante, con su vicegerente, queridos amigos. Así de simple y así de sencillo. Por eso es que las cosas en el sistema romano papal han sido que muerte, degradación, ruina, vicio, inmoralidad. El papado no tiene moral, es un sistema amoral, queridos amigos. Así de simple y así de sencillo es como el Señor nos enseña las cosas. Entonces, dice que la raíz de todos los males en este mundo y en esta tierra es que ¿qué? Es que no guardan los mandamientos. Por lo tanto, dice aquí, dice el Señor, para que les fuese bien para siempre todos los días. Aquí, queridos amigos, nos está yendo mal, y a este mundo le está yendo mal, y a estas naciones entre comillas cristianas le está yendo mal, y hay maldición en este mundo sencillamente porque no siguen este consejo del Señor cuando dice: ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y que guardasen todos mis mandamientos todos los días, para que les fuese a ellos y a sus hijos bien para siempre? Queridos amigos, muy bien, venimos estudiando entonces, hablábamos ahora 8 días sobre
sobre la Biblia, la constitución celestial. La Biblia es la constitución celestial, y hablábamos que la Biblia es la llave. No son las llaves de Pedro, como literalmente ha querido el sistema romano papal engañar y enseñarle al mundo, que son unas llaves que las tiene allá cruzadas en su escudo de armas, unas llaves literales, unas llaves de esas de abrir cerraduras, de abrir puertas. No, queridos amigos, no es de esa cosa que el Señor nos está hablando aquí, nos está hablando es de su palabra, de la Biblia. Esto es lo que tiene poder, queridos amigos, para abrir y cerrar, y para todo lo que ella dice destruir, y todo lo que ella habla aquí de salvar. Ella es la que nos da las condiciones de qué hacer para ser salvos. Ellas son las que nos abren o nos cierran el cielo, queridos amigos. Entonces, las llaves del reino de los cielos son las palabras de Cristo. Las llaves del sistema romano papal son las que adoptó de allá, porque el diablo va adelante, el diablo siempre ha ido adelante, y todo lo de Dios, queridos amigos, el diablo lo ha querido falsificar. Así como hay un Cristo, hay un anticristo, así como hay un misterio de la piedad, que es el hombre, el Dios que se hizo hombre, así también hay un misterio de la iniquidad que compite con el misterio del cielo, el hombre que se hace Dios, queridos amigos. El Dios que se hace hombre es Cristo, el hombre que se hace Dios es el Papa, queridos amigos. Así que las llaves del reino de los cielos son las palabras de Cristo. Por eso el Señor Jesús mismo, sabiendo y viendo allá en los días de Juan el apóstol amado, allá en el capítulo 5, habla de las llaves. ¿Por qué? Porque en esos días estaba en furor el culto a Juno, el dios Juno, queridos amigos. Este Juno era un dios que tenía una cabeza que tenía por un lado una cara vieja y de viejo, y otra por el otro lado una cara de joven. Así que Juno tenía una llave y Cibeles también tenía otra llave. Entonces las llaves de estos dos dioses son las que decían que ellos tenían poder para abrir y para cerrar el más allá, el más acá, todo lo que tenía que, pero era simplemente el diablo adelantándose a todo esto. Por eso dice el Señor aquí, para echar abajo el culto a Jano y al culto a Cibeles, que fueron los que trajo el sistema romano papal. De allá trajo él el cuento de las llaves, y usurpando y dándole una mala interpretación a la profecía, a lo que Jesús le dijo a Pedro, cuando le dice el Señor Jesús a Pedro, de cierto te digo que tú eres Pedro y a ti te daré la llave. No le está diciendo que le va a dar la llave para hacerlo representante de él o sucesor de él. No le está diciendo que le está dando la llave para que él haga y disponga y mate al que no se someta a él, como hizo el sistema romano papal. Ni le está diciendo que te doy la llave para que cambie mi palabra, para que contamines y adulteres mi ley. No, le está diciendo el Señor a Pedro, te daré mi palabra, las palabras de Cristo. Por eso dice el Señor Jesús, tú eres Pedro. Piedrita quiere decir Pedro, piedrita, y sobre esa piedra que tú has confesado, que es la roca, edificaré mi iglesia. La roca es Cristo, queridos amigos. En la Biblia la roca es Cristo. Vaya a su concordancia y mire que la roca es Cristo, una roca inconmovible. La iglesia de Cristo no podía ser, ni está tampoco fundamentada y establecida sobre un hombre frágil, débil, imperativo, agresivo, como era el apóstol Pedro, queridos amigos, y que dice que las puertas del infierno no prevalecían contra ellas, cuando las puertas del infierno prevalecieron contra Pedro cuando negó a su Señor, queridos amigos. Y después el apóstol Pablo, que no había andado con Cristo, sino que perseguía a los cristianos, tuvo que reprender al disque el Papa, según el sistema romano papal, disque Pedro el Papa. Y jamás en la Biblia habla de que Pedro fue papa, ni que estuvo en Roma como obispo, ni que fue obispo en Roma, nada de eso. ¿Pura qué? Pura mentira, puro engaño. ¿Puro qué? Puro vino, pura doctrina falsa, puro vino emborrachador, embriagador, como dice el Señor. Ayer hablamos de eso un poquito. Así que el Señor Jesús le dice aquí al apóstol Juan, le dice el Señor Jesús, escribe. En Apocalipsis capítulo 3 versículo 7 dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo con mayúscula, queridos amigos. El santo con mayúscula se refiere a
Cristo. Esto dice el santo. ¿Cómo se le dice Santo Padre al Papa? ¿Con qué se escribe? ¿Con mayúscula o con minúscula? ¿Usted sí sabe eso, queridos amigos? Si se escribe con minúscula, es un santo de mentira, eso es un santo de nada, no es un santo de Dios, no es, porque la Biblia dice que solo Él es santo. No hay más santos, queridos amigos. No son santos, ni el Papa es santo, ni tampoco los santos que Él hace son santos, porque son muertos, queridos amigos. Y el Señor dice que Él no es Dios de muertos, ni que los muertos son santos, ni que... No, queridos amigos, Él es Dios de los vivos, dice la Escritura. Dice el santo, esto dice el santo, el verdadero, con mayúscula. Mire cómo el Señor reprende aquí todos esos poderes satánicos y espiritistas que se movían en aquel tiempo en el que el apóstol Pablo estaba y que siguen vigentes ahora a través del sistema romano papal, porque el espiritismo y el paganismo están puros y vivos en el sistema romano papal. El papado es todo paganismo, desde la tiara del Papa, desde la mitra que se pone el Papa hasta los zapatos, es puro paganismo pasando por todo lo demás. El verdadero, el que tiene la llave, oiga, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, queridos amigos, es claro, Él es el que tiene la llave y ninguno puede ¿qué? Abrirla, y lo que Él abre nadie lo puede cerrar, y lo que Él cierra nadie lo puede abrir, y esa es la palabra. Eso lo escribió el Señor allí, lo dijo el Señor Jesús para reprender que todas estas enseñanzas, todas esas enseñanzas de Jano y Cibeles que después trajo el sistema romano papal. Aquí estamos hablando en el primer siglo, queridos amigos, de nuestra era, y el papado ya estaba desarrollándose antes en los tiempos del apóstol Pablo. Él dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad, el hombre que se va a hacer Dios, ya eso se viene desarrollando, allí ya nos lo dice. Así que las llaves del reino de los cielos, queridos amigos, son las palabras de Cristo. Todas las palabras de la Santa Escritura son suyas y están incluidas en esa frase. Esas palabras tienen poder para abrir y cerrar el cielo, declaran las condiciones bajo las cuales los hombres son recibidos o rechazados. Así que la obra de aquellos que predican la palabra de Dios tiene sabor de vida para vida o de muerte para muerte. La obra de predicar y de hablar de las cosas de Dios, queridos amigos, es una misión cargada de resultados eternos. Por esto es que hay que hablar, es el escrito. No venir aquí a filosofar, a hablar cosas lindas y a decirle mentiras a la gente para calmarle la conciencia. No, hay que decirle lo que escrito está. Aquí el Señor nos dice que Cristo es el verdadero, que tiene las verdaderas llaves. No es la llave del Papa, no son las llaves que Jesús le dio a Pedro. No, aquí nos dice es que el que tiene la llave es Cristo, y las llaves son ¿qué? Su palabra, queridos amigos. Estas son las llaves. Así que una de las cosas que la Biblia nos enseña a conocer es qué es pecado, queridos amigos. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? La gente no sabe qué es pecado. La gente dice que pecado es hacer lo malo, pero ya hemos dicho que no siempre aparentar o hacer lo malo significa hacer pecado. A Jesús le dijeron pecador porque no guardaba disque el sábado según la manera, el modo y las leyes como la habían pervertido los fariseos y los sacerdotes del tiempo de él. Y a Jesús le llamaron también pecador porque él perdonaba pecados. A Jesús le llamaron pecador porque hacía obras de bien en el sábado. A Jesús le llamaron pecador y blasfemo porque él decía que él y el Padre eran uno solo. Entonces miren, pecado no es siempre lo que aparenta ser pecado. O sea, pecado no es hacer lo malo según el concepto de la gente. Entonces, la única definición de pecado, la definición de lo que es pecado, solo, queridos amigos, nos la puede dar la Biblia. La palabra de Dios es la única que tiene la definición de pecado. Nos dice la Escritura aquí, en el 1 de Juan capítulo 3, versículo 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es pecado?
infracción de la ley, queridos amigos. Mire, en estos días, en el programa de televisión que pasaron en Caracol Televisión acerca de secreto bajo las sotanas, donde hablaban de que la pederastia y el homosexualismo para el sistema romano papal no es delito, y para el sistema, perdón, para los gobiernos, para los pueblos, ser homosexual o ser pederasta no es delito, eso ya está legalizado prácticamente, ¿sí? Ahora ya legalizaron el homosexualismo y ahora vienen entonces los pederastas también a ellos con su niño, con su niña a pedir que ellos también son minoría, que ellos también tienen derechos y también va a venir después entonces, y eso no va a ser pecado, y va a venir después la mujer con su perro o con su caballo también a reclamar sus derechos porque ellos son minoría y ellos también tienen derecho a disfrutar y a gozar y a ser felices, y va a venir el hombre, el bestialista con su perra y con su yegua también a casarse porque ellos, la gente el mundo no sabe, como dice la profecía, cómo se disparó la sodomía sobre el mundo, y todo ahora es ¿qué? Todo ahora es bueno, es legal, no es pecado. Eso decía la periodista, las piedras hablando allí, que para el papado, el ser homosexual o el ser pederasta o el ser bestialista o zoofilio, o practicar la zoofilia no es delito. Pero decía ella, pero es pecado. Para el Papa ser homosexual y ser pederasta y ser bestialista es pecado, pero para el mundo ser homosexual y ser pederasta y practicar zoofilia o cualquier perversión sexual no es pecado, no es delito. Miren cómo la Babilonia, para el mundo homosexualismo es legal y no es delito, pero no es pecado. Para el mundo el pecado, a mí no me hablan de pecado, que eso me quieren imponer en su religión, y para el sistema romano papal ser homosexual o ser pederasta no es delito, pero es pecado. ¿Quién entiende esas cosas? La palabra nos dice la respuesta, queridos amigos, que el mundo estaría convertido en Sodoma y en Gomorra, y que las mentes de los hombres estarían como entenebrecidas, y que además de todo eso, el que no quiera venir y confrontar la palabra de Dios y ponerse en armonía con ella, dice que además de eso el Señor le va a enviar un espíritu de mentira, de error, para que crean a la mentira. Sigan creyendo que eso es verdad, sigan creyendo que eso es así, sigan creyendo que Dios no importa, que Dios es, que lo que es delito, eso es una cosa terrible. Así que la Biblia nos dice, es todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. La ley de Dios es bien clara, queridos amigos, en decirnos lo que es y lo que no es. Así que la palabra de Dios nos dice que pecado es esto, queridos amigos. Ella nos dice que es pecado, pero el sistema romano papal, que se arroga el poder de perdonar pecados y se arroga el poder de discriminar y decir que es pecado suave, que es pecado grande, que es pecado pequeño, que es pecado venial o que es pecado capital, él se ha arrogado y ha usurpado el nombre de Dios y la posición de Dios para hacer toda esa abominación y toda esa blasfemia contra Dios. Entonces, miren, nos dice la Escritura nos dice que para Dios no hay pecado grande ni pequeño, queridos amigos. Oiga lo que nos dice el sistema romano papal. El sistema romano papal nos enseñó desde la escuela y emborrachó al mundo con eso, de que hay pecados capitales, ¿sí? Que hay pecados capitales, y los pecados capitales eran, porque ya los agrandaron, ahora dice que los pecados capitales eran lujuria, que es transgredir el 7º mandamiento, avaricia, que es transgredir el 10º mandamiento. Mire, dice el Papa, él es el que pone la tabla de pecados capitales, no dice, escrito está en la Biblia, él es el que dice que los pecados capitales son lujuria, avaricia, ira, gula, pereza, envidia, soberbia. Esos son los 7 pecados capitales según el sistema romano papal, según la impostura y según la usurpación que hace el Papa. Pero estos mandamientos, miren, la lujuria abarca
la abarca el séptimo, la avaricia el décimo, la ira el sexto, cuando dice no matar, la gula cuando dice el sexto también, no matar, porque la gula es autosuicidarse, es matarnos, la pereza también es el sexto, la envidia es el décimo, la soberbia es el segundo, queridos amigos, cuando dice el Señor que no adorar imágenes, no te harás imágenes, no te harás ninguna... Cuando el hombre es soberbio, se está adorando a sí mismo. Un soberbio es un narcisista, una persona soberbia es uno que se ama a sí mismo, es uno que se quiere hacer adorar a él, a sí mismo, queridos amigos. Entonces, estos son los pecados capitales, pero ahora en el año de 2009, el presidente confesionario apostólico en Roma, un sacerdote de apellido Gerotti, él aduce que las confesiones, oiga esto, las confesiones de hombre a hombre han reducido en un 60%, ya la gente no se confiesa, ya la gente no cree ni en los reos de las campanas, como decían los viejos, el 60% de la gente no se confiesa, y dice que entonces ellos se proponen es aumentar los pecados capitales, y dice, al aumentar los pecados capitales se va a esperar o se espera que aumenten las confesiones, o sea que añadieron otros 7 pecados capitales a los primeros 7 pecados capitales para que la gente vaya y concurra ahora sí, porque van a estar encajados dentro de estos nuevos pecados capitales y ahora sí tienen que confesar. Miren los nuevos pecados capitales que introdujo el sistema romano papal a los viejos. Dice, primero, no manipulación genética. Que la manipulación genética es un pecado capital. Eso que hay un octavo que añadió en estos días alias Francisco, cuando dijo que el abandono de los ancianos era pecado capital. ¿Capita? Dijo capita, ¿entendido? ¿Entendido que es pecado capital? Entonces, hay 8 pecados capitales según el que acaba de introducir el Papa. El abandono de los papas, de los ancianos, es un pecado capital. Pero ¿dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde está escrito eso? ¿Dónde habla la Biblia de no manipulación genética? Pecado capital. El segundo, no experimentar con seres humanos. ¿Dónde habla la Biblia de que eso es pecado capital? E injusticia social, queridos amigos, pecado capital. ¿Dónde dice la Biblia que la injusticia social es pecado capital? No causar pobreza. ¿Dónde dice la Biblia que no causar pobreza es pecado capital? No enriquecerse con excesos obscenos. ¿Dónde dice la Biblia eso? No contaminar el ambiente. ¿Dónde dice la Biblia eso? No consumir drogas. ¿Dónde dice eso, queridos amigos? Son los nuevos pecados capitales. O sea que ahora tiene el mundo, según el sistema romano papal, 15 pecados capitales, queridos amigos. Pero oigan esto, lo que dice la Biblia. Por no enseñan lo que dice la palabra de Dios, no hablan de lo que es el mandamiento de Dios, no le dan el crédito a Dios, no le dan la prelación a Dios, no le dan la honra y la gloria a Dios, sino al hombre que los impone. Pero miren esto en la Biblia. Manipulación genética es pecado, queridos amigos. La manipulación genética es transgredir el 4.º mandamiento que dice que Dios es el creador de los cielos y de la tierra, que a Él, a lo que Él ha hecho, no hay que hacerle absolutamente nada. No experimentar con seres humanos, también una transgresión del sábado, del 4.º mandamiento. El tercero, injusticia social. La injusticia social es el 8.º que dice no robar, queridos amigos. No robar. La injusticia social es eso, no robar. Ustedes ven cómo están robando el dinero de los políticos. No causar pobreza, también lo mismo, es no robar, es el 8.º mandamiento, queridos amigos. Y es también traspasar el 6.º, que es matar, no matarás. El 6.º es no matarás. Causar pobreza es matar. Aquí en Colombia nomás creo que son 3 millones de niños que se mueren al año por pobreza, por miseria, queridos amigos. Eso es matar, causar pobreza es eso. Ahora otro, el 5.º, no enriquecerse con excesos obscenos. Eso es robar, es lo mismo. Repiten repetición de los mandamientos. El 6.º, no contaminar el ambiente, queridos amigos. Es el 4.º mandamiento, no contaminar el ambiente. Miren la locura como tienen, y como tienen la cabeza entenebrecida, quieren ellos, arrogándose autoridad y poder, con un poco de trapos que se ponen, queridos amigos, adornados de oro y de piedras para impactar, para impresionar, para crear un sentido de autoridad, un sentido de reverencia y de todo eso. La gente
cree eso, pero hay es que abrir que la constitución celestial, no consumir drogas, ni es que un pecado capital consumir drogas, queridos amigos. El Señor dice en el 6º mandamiento, no matarás. Todo el que consume drogas se está suicidando. Todo el que toma té, café, tabaco, alcohol, narcóticos y todos esos venenos y todas esas inmundicias se está matando, queridos amigos, se está suicidando. Por eso dice el Señor, y escrito está, que es lo que deberían de hacer los curas y el Papa, abrirle a la gente. Escrito está en 1 Corintios 3, 16 y 17, que el cuerpo es templo del alma, o como dice en 1 Corintios 10, 31, pues si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, pero no para la gloria del Papa ni de los hombres, queridos amigos. Así que la Biblia eso nos enseña, la Biblia, que para Dios no hay pecado grande ni chiquito, como escrito está allá en el libro de Isaías. Mire cómo el Señor nos dice allá en Isaías capítulo 1, versículo 18, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana es un color como ladrillo, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El carmesí es un color rojo, intenso, que de lo mismo intenso parece negro, queridos amigos. Ese es el carmesí. ¿Qué nos está diciendo el Señor aquí? Vengan pronto y hagamos cuenta si sus pecados fueren suaves o rojos o débiles o pequeños, porque Dios hace diferenciación de pecados, queridos amigos, pero Él considera todos los pecados son iguales a los ojos de Él. Es decir, cada cual según el tamaño del pecado, por ese va a sufrir, por ese va a ser castigado, por ese tiene una sentencia. Así que nos dice el Señor, si vuestros pecados fueren como la grana, así paliditos, rosaditos, yo los haré, ¿qué? Yo los haré como la nieve emblanquecido, queridos amigos. Aquí nos está diciendo que el que puede blanquearnos del pecado es Dios, no el Papa, no el que dice yo te absuelvo, yo te perdono los pecados. Eso es blasfemia, eso es abominación, eso es hablar palabras contra el Altísimo, porque el Señor nos dice aquí que si nuestros pecados fueran tan intensos, tan terribles, tan grandes como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Solo Él puede hacerlo así, y solo Él es el único que puede que puede perdonarlos. Él es el único que puede limpiarnos. Dios no ha dejado a ningún hombre, no ha dejado a ningún sistema, queridos amigos, para que haga ese trabajo, porque ese trabajo es solo de ¿quién? Solo de Dios, como escrito está en el libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 18. Oiga, querido televidente, dice: ¿qué Dios como tú? Está preguntando, ¿qué Dios como tú que perdona? ¿Qué Dios qué? ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? El único que puede perdonar y olvidar nuestros pecados, escrito está, es Dios, queridos amigos. Dios no le ha delegado a ningún hombre el perdonarse los pecados, el confesarse ante un hombre desviado, corrompido, mortal y a menudo pervertido por lo que habla, por lo que dice, por lo que come, por lo que se unta. Es degradar el concepto sagrado y elevado que se tiene de Dios, es rebajarse el hombre a la máxima expresión de la humillación ante el hombre, queridos amigos. El Señor dice que no se deben arrodillar ante quién, ante ningún hombre, porque escrito está, queridos amigos, en el libro de Mateo capítulo 23, el Señor nos dice allí que no podemos llamar padre a ningún hombre, que no podemos llamar padre a ningún ser en esta tierra, por muy exaltado que lo crean o por muy exaltado que él se ponga. No podemos llamarlo padre, y eso son las tinieblas, desenmascarando a todos estos curas pederastas y violadores de niños y homosexuales y depravados y criminales y pervertidos. Los periodistas le siguen diciendo padre, queridos amigos. ¿Cómo se le va a llamar padre a un tipo de esos que ya prácticamente ha sido condenado por juzgados, si la gente le sigue llamando padre, queridos amigos? Eso sí es no tiene, queridos amigos,
es tal el grado de enajenación, es tal el grado en que la gente ha perdido el juicio, es tal el grado de tinieblas y entenebrecimiento en que está este mundo, que uno se queda aterrado y asombrado a un criminal de esto y todavía lo siguen llamando Padre, queridos amigos. Miren lo que dice el Señor, lo terrible que dice el Señor aquí en Mateo capítulo 23, versículo 23:9, oiga lo que dice el Señor, escrito está en los labios de Cristo Jesús, y no llaméis Padre con minúscula, no llaméis Padre vuestro a nadie espiritualmente hablando, es decir, no llame Padre vuestro a ningún papa, a ningún sacerdote, a ningún cardenal, lo llame usted Padre vuestro, espiritualmente hablando, en la tierra, dice el Señor Jesús, porque uno es vuestro Padre, con mayúscula, el que está en los cielos, queridos amigos. Miren, el escrito está, por eso la Biblia es la constitución celestial, porque es lo que ella dice y manda, lo que usted y yo debemos creer y lo que usted y yo debemos hacer, queridos amigos, si quiere ser salvo y si quiere usted ser un súbdito del Rey de los Reyes, o si quieren ustedes seguir siendo súbditos del sistema romano papal o súbditos del sistema protestante de religión, queridos amigos. No hay pastores ya, el pastor es Cristo, queridos amigos, así como el Padre es el que está en los cielos, Cristo es el pastor. Léalo en el libro de Salmos, capítulo 23, versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué hacemos entonces nosotros buscando pastores por allá en donde todo nos va a faltar? Jesús dijo, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por sus ovejas. ¿Qué quiso decir Jesús? Que Él era el buen pastor y los demás son los malos pastores, y que Él era el que daba la vida por sus ovejas y los demás se iban solamente a robarles la lana nada más y a disfrutar de ellas. Por eso el Señor Jesús los llama asalariados, están solo por el pan, por la paga, pero cuando venga el lobo a comerse las ovejas, saldrán volados, queridos amigos, porque eso es lo que escrito está. Así que la Biblia es la constitución celestial, queridos amigos. La Biblia nos dice que ella tiene poder, dice el Señor. Esa palabra tiene poder, ¿para qué? Oiga lo que dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 4 al 6. Dice, estos dos testigos, o sea, el Antiguo y el Nuevo Testamento, son los dos olivos y los dos candelabros que están en pie delante del Dios de la tierra. Son los que le dan luz, están alumbrando a la tierra, están testificando de Dios ante el mundo, de su palabra. Y dice, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo. Mire la llave, mire. Tienen poder para cerrar el cielo. La palabra de Dios es la llave, vea. No son las del Papa ni las de Pedro. Es la palabra de Dios, es la palabra de Cristo. Dice, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quiera, porque escrito está, queridos amigos. Así es simple y así es sencillo. ¿Qué nos dice el Señor entonces? Que la Biblia tiene poder ¿para qué? Para destruir. La destrucción que viene a los poderes que han hablado contra la palabra de Dios, queridos amigos, esos poderes van a hacer que esos poderes van a ser destruidos, como el sistema romano papal, que no ha hecho sino guerrear contra la palabra de Dios. Durante la Revolución Francesa, allá se quemaba la Biblia. Jean-Marie Areot, que le llamaban con el alias de Voltaire, dice que se dedicó a quemar las Biblias. Y este hombre dijo, Voltaire dijo, si 12 hombres fueron los que fundaron el cristianismo, yo voy a demostrar que uno es suficiente para acabarlo, para destruirlo, queridos amigos. Esa media cosita, el desafío a Dios. ¿Y qué le pasó a Voltaire? Se dedicó a quemar Biblias. Pero miren, allí a Voltaire le cortaron la cabeza con la guillotina, y allí donde él quemaba las Biblias, hoy existe allí una imprenta, una editorial donde se producen miles y millones de Biblias para echarlas a volar
al mundo, queridos amigos. Esa es la cosa terribles y maravillosas que Dios hace con su revelación y su palabra. Tienen poder ¿de qué? De destruir, queridos amigos. Y ustedes han oído de cosas de gente que se han dedicado a destruir la Biblia, y los destruidos han sido ellos, porque escrito está, queridos amigos, que sale fuego de ellos. Así que Eclesiastés 3:14 nos dice: he entendido, dice el sabio, que todo lo que hace Dios será eterno. He entendido que todo lo que hace Dios será eterno. Sobre aquello no se disminuirá, ni sobre ello se añadirá, queridos amigos. Eso es lo que dice la Escritura. He entendido que todo lo que Dios hace es que eternos. El Papa se dedicó a quemar las Biblias y se dedicó a quemar al poseedor de las Biblias, queridos amigos. Pero mire, aquí cuando quedó, y el Señor levantó hombres a riesgo de sus vidas para que la tradujeran al idioma de todos los hombres. No fue el papado el que tradujo la palabra de Dios, no fueron el clero del sistema romano papal el que tradujo la Biblia a los idiomas. Fue, queridos amigos, los hombres a los cuales Dios levantó para que hicieran ese trabajo, entre ellos Martín Lutero, que tradujo por primera vez la palabra de Dios a su idioma, al alemán, para que sus compatriotas leyeran el Evangelio, y eso se regó por todas partes, queridos amigos, de una manera asombrosa y maravillosa, porque es la constitución celestial, y el Señor dijo que Él iba a enviar su palabra a cada hombre en su propio idioma, queridos amigos, no en latín, no en hebreo, no en arameo, no en griego, queridos amigos, la iba a enviar era en el idioma mío, en tu idioma, en el idioma de cada hombre sobre esta tierra, y es el libro que circunda la tierra, inunda la tierra. La Biblia ha sido traducida prácticamente a todos los idiomas, lenguas y jeringonzas y dialectos que se hablan sobre esta tierra. Es maravilloso para mí ver y leer allí, ver las Biblias traducidas a los idiomas de los indígenas allá metidos en lo profundo de las selvas, queridos amigos. Allá el Señor ha puesto a hombres a hacer ese trabajo. Así que el Señor nos dice que hay peligro de muerte, quitarle o añadirle. Oiga, señor Papa, oiga, señor Obispo, y oigan, señores protestantes y señores pastoras y pastores, hay peligro, dice el Señor, ¿de qué? De quitarle o añadirle, que es lo que han hecho los poderes religiosos en esta tierra, quitar y añadir a la palabra de Dios. Oiga lo que dice el Señor en Deuteronomio, en el capítulo 4, versículo 2, dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guarden los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno, queridos amigos. ¿Qué dice el Señor? Ojo, no le vayan a añadir ni le vayan a quitar, como ha hecho el sistema romano. Cogió la ley, le quitó el sábado y le añadió el domingo. Cogió la ley, le quitó el segundo mandamiento, dividió el 10º en 2 para completar, le quedaron 9 entonces, y cogió el 10º y lo partió en 2. El 9º es no desear, y el 10º es no codiciar. ¿Qué diferencia hay entre no desear la mujer del prójimo y qué diferencia hay entre no codiciar los bienes ajenos? Queridos amigos, solo el poder de las tinieblas, solo una mente entenebrecida, solo una mente dominada por Satanás puede hacer tal cosa, queridos, repetir los mandamientos, así como leímos aquí, como repiten los pecados capitales, repiten y repiten, es lo mismo, queridos amigos. ¿Qué nos dice el Señor? Que no hay que no hay que añadirle, y termina la Biblia casualmente hablándonos de eso. La última página de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 22, versículo 18 y 19, dice el Señor, está hablando Jesús, está hablando Cristo, dice: yo testifico, dice Cristo, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, lo siguiente: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. ¿Qué es lo que va a hacer a aquellos que le han añadido? Les va a echar las plagas que dice este libro. Y sigue diciendo Jesús: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Sí se dan cuenta el peligro tan terrible que hay de allá? Pero los hombres no. Se llenan de soberbia, se llenan de orgullo, de altivez, de ambición, de codicia, se llenan de
de arrogancia, de atorrancia, para hacer lo que a ellos les da. Pero, queridos amigos, el Señor está allí. Sobre eso que no se añadirá. La Biblia son el juez de toda la humanidad. La humanidad va a ser juzgada es por esta Constitución, queridos amigos. Así como nosotros ignoramos todo lo que dice la Constitución de este país para reclamar nuestros derechos o para cumplir con nuestros deberes, así también la humanidad ignora más que esa, la Constitución celestial, para conocer sus derechos en el reino de Dios y para conocer sus deberes en el reino de los cielos, queridos amigos. Esta es la Constitución, esta es la que va a juzgar a ti, a mí, a nosotros, a la humanidad. Escrito está en el libro de Juan, en el capítulo Juan capítulo 12, queridos amigos, 47 y 48. Oiga, Jesús, lo que dice Jesús. El Padre dice allá en Juan capítulo 5, 22, el Padre dice, el Señor Jesús dice, el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo ha dado al Hijo. El Padre no puede juzgarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque el Padre no sabe lo que es estar metido en este pellejo ni en estos zapatos. El Padre no sabe lo que es tentación. El Padre no sabe lo que es, dice que Dios no puede tentar ni ser tentado. El Padre no sabe lo que es tener hambre, lo que es tener sed. El Padre no sabe lo que es tener dolor. El Padre no sabe. Dice, todo el juicio lo ha dejado al Hijo. El Hijo sí sabe lo que es tener dolor. Él sí sabe lo que es tentación. Él sí sabe lo que es frío, lo que es sed, lo que es hambre. El Hijo sí sabe lo que es estar metido en este pellejo caído. El Hijo sí sabe lo que es padecer y sufrir en este mundo lleno de maldad y de iniquidad. El Padre dice que el juicio se lo deja al Hijo. Él es el que puede decir sí, quién es y quién no es. Pero oiga lo que dice el Hijo, escrito está allí en Mateo capítulo 12, versículo 47 y 48, dice Jesús, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo. Miren, él también dice, yo no voy a juzgar tampoco a nadie. El Padre dice que juzgue yo, pero yo no voy a juzgar, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. A eso vino Jesús, no vino a juzgarlo, sino a salvarlo. Y miren lo que dice aquí, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Quién es el juez en realidad, queridos amigos? El Padre dice, no, yo se lo doy al Hijo. El Hijo dice, yo no he venido a juzgar, yo he venido a salvar. Y la palabra que, dice Jesús, la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, queridos amigos. Así que hay... Dios habita es en eso, queridos amigos. Dios habita con los que tiemblan a su palabra, no a los que le tiemblan a la palabra de un papa o a la palabra de un pastor, porque hoy en día vale una palabra de un papa o una palabra de un pastor vale más que 1000, así dice Jehová, en esta tierra y en este mundo. El Señor dice que Él habita y que Él mora es con los que tiemblan a su palabra, como escrito está en el libro de Isaías, en el capítulo 57, en el versículo 15, dice el Señor 57:15, porque así dijo el alto con mayúscula y sublime con mayúscula, el que habita la eternidad, Dios mismo, el fuego consumidor, y cuyo nombre es el Santo con mayúscula. Yo habito en las alturas y la santidad, y también habito con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Con quiénes habita Dios? Con los que hacen su voluntad, con los que hacen ¿qué? Su palabra. Dios habita es con esos. Y como dice allá en el libro de Isaías 66, versículo 2, dice el Señor Jesús también, dice, mi mano hizo todas las cosas y creé todo lo que es, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra, queridos amigos. Él es
Él está allí, dice, mi mano hizo todas las cosas y miraré, dice, miraré es a aquel que tiembla a mi palabra, que tiembla ante la constitución celestial. Queridos amigos, el papado prohibió que la gente leyera la Biblia y sigue prohibiendo que la gente lea la Biblia. ¿Y ese es el plan de quién? Ese es el plan de Satanás. Oigan lo que pasaba allá, queridos amigos. Dice que bien sabía Satanás, oiga lo que dice el Espíritu de Profecía, historia que no nos han querido contar y siempre nos han querido ocultar. Bien sabía Satanás que las sagradas escrituras capacitarían a los hombres para discernir los engaños de él y para oponerse a su poder. Por medio de la palabra fue como el mismo Salvador del mundo resistió los ataques de Satanás. A cada asalto suyo Cristo presentaba el escudo de la verdad eterna diciendo, escrito está. Y entonces dice, a cada sugestión del adversario oponía a Cristo la sabiduría y el poder de la palabra. Y dice, para mantener su poder sobre los hombres, Satanás, dice, para mantener su poder sobre los hombres y establecer la autoridad del usurpador papal, Satanás necesita que ellos ignoren las santas escrituras. Por eso nunca le va a citar el Papa a nadie, por eso los curas nunca le van a citar la Biblia a nadie, no le van a enseñar la Biblia a nadie, porque ellos trabajan es para quién, para Satanás, en el trabajo de que la gente ignore las escrituras. La Biblia ensalza a Dios y coloca a los hombres seres finitos en su verdadero sitio, por consiguiente hay que esconder y suprimir sus verdades sagradas. Esta fue la lógica que adoptó el sistema romano papal. Por centenares de años fue prohibida la circulación de la Biblia por el papado. No se permitía a la gente que la leyese, ni que la tuviese en sus casas, y sacerdotes y prelados sin principios interpretaban las enseñanzas de ella para sostener sus pretensiones. Y así fue como el Papa vino a ser reconocido casi universalmente como vicegerente de Dios en la tierra, dotado de autoridad sobre la Iglesia y el Estado. Y una vez suprimido lo que descubría el error, Satanás hizo lo que quiso. La profecía había declarado que el papado pensaría en mudar los tiempos y la ley, queridos amigos. ¿Qué fue lo que dijeron allá en el Tratado de Letrán? Allá en el Tratado de Letrán lo que dijo el Papa allá en el Tratado de Letrán es, si tenemos la sabiduría y la autoridad, es decir, tenemos la filosofía y tenemos la tradición, la Biblia sobra. Tradición, pusieron la tradición en lugar de la Biblia, montaron entonces la razón pervertida de estos hombres por encima de la, así dice el Señor, en el concilio de ¿qué? De Letrán. Vino entonces la palabra de un papa, vino a valer más que 1000, así dice Jehová. Queridos amigos, esa es la historia que no nos han querido contar y siempre nos han querido ocultar. Seguiremos con estos temas, queridos amigos. Por eso dice el Señor, lean la Biblia. Si hay una razón por la cual el Señor quiere que exista la humanidad, es abra la Biblia y lea la Biblia, porque su vida eterna está en juego, su destino eterno está en juego. Quiero decirles, traigan los jóvenes, traigan los niños, abran la palabra de Dios, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender estas cosas, porque la Biblia se puede entender, las profecías se pueden entender. Quiero desearles una buena semana, una buena tarde. Les habló Jorge Luis Garay, Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero,
no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposo.